Voy a compartir pantalla. Ok, hola a todos. Bienvenidos a Boston Python en español. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde está. Este es un evento organizado por Boston Python para conectar a Pythonistas de habla hispana. Antes de sumergirnos en nuestro evento, me gustaría repasar unas cosas. Así, este evento está cubierto por el código de conducta de Boston Python. Pueden encontrar esto en nuestro sitio web. Y aquí está lo voy a compartir en el chat. Ah, Queremos que todos disfruten este evento agradable, por lo que nos comprometemos a crear un espacio inclusivo. Si alguna vez hay un problema, no tenga duda en ponerse en contacto conmigo o cualquier otro organizador. Aquí también está James, que es otro organizador. Además, también puede encontrar en el enlace ah, el canal de Slack. Tenemos un canal para este evento llamado Python en español. Y también tenemos espacio para hacer preguntas y buscar ayuda. Ah, en este momento también tenemos otros tipos de eventos. Tenemos un grupo de estudio que ahorita está repasando el tema de ah, el tema de el Standard Library de Python. Y también ah, un grupo que está leyendo un libro. Esos son los lunes en la tarde, y el otro evento de grupo de estudio son cada, cada jueves. Acabamos de tener uno. Ah, y sí, por último, siempre estamos buscando más oradores para nuestros eventos. Si estás interesado en dar una charla sobre cómo usar Python o sobre algo que hayas aprendido, habla conmigo o cualquier otro organizador, y en eso se lo paso a Cristian. Genial. Gracias, José. Voy a compartir. Deberían poder ver la pantalla sin problema. ¿Me confirman si pueden? Vemos bien. Sí, estamos Sí, bien. perfecto. Se va a ver un cuadro arriba negro, pero es algo que siempre me pasa con Zoom. Pero no se preocupen que por lo menos es pequeñito. Bueno, muchas gracias, José, por la invitación, por haberme motivado a enviar los detalles de esta charla. Em, bueno, si ya leyeron el tema de Meetup, mi nombre es Cristian. Actualmente trabajo como Senior R&D Manager en The Qt Company. Qt Company es la compañía principal que trabaja con el Qt Framework. Quizás algunos de ustedes ya tienen con familiaridad con Qt, y si no, de lo más probable es que hayan utilizado Qt sin haberse dado cuenta. Solamente un par de ejemplos tienen, por ejemplo, si utilizan Linux, tienen todo lo que es el entorno KDE, que está basado en Qt. Em, en la mayoría de los autos, sin decir marcas, que tienen estos paneles digitales con información, utilizan Qt también, y hay mucho otro tipo de cosas. ¿Por qué les hablo un poquito de eso? Porque es justamente una de las motivaciones principales por las cuales hoy les quiero hablar de este tema, que me gusta personalmente mucho, que es poder extender Python con extensiones en diferentes lenguajes, principalmente en este caso con lo que es C o C++. Cualquier cosa, de todas formas, me pueden contactar. En las redes sociales estoy principalmente con ese handle en cualquier lugar, en Mastodon Social y el resto. Y si no, bueno, en la página web, mi página web también pueden encontrar un par de conexiones.
Cuando termine esta charla, voy a subir las charlas, las slides a esta URL, con lo que no se preocupen de tomar notas o nada por el estilo. Así que eh, espero que por lo menos puedan relajarse un poco y concentrarse y aprender quizás algo nuevo en caso que sea un tema nuevo. Entonces, cuando yo les comentaba lo de extender Python con otro lenguaje, que por lo general en este caso C y C++, pueden ser muchos más también. La trascendencia o la importancia de esta actividad es mucho más, aparte de lo que normalmente a veces las personas que utilizan Python se dan cuenta. Ustedes quizás tienen familiaridad con módulos como NumPy, Pandas, TensorFlow, PyTorch. Y todos estos módulos, de hecho, principalmente que son como los más populares en todo lo que es Data Science, tienen en común de que son módulos que están basados en un backend, por así decirlo, en otro lenguaje. Por ejemplo, NumPy tiene la mayoría de las aplicaciones de todo lo que es la parte matemática de los arrays en Fortran. Pandas también depende mucho de NumPy y tiene extensiones en C. TensorFlow y PyTorch están principalmente encapsulando lo que es Torch y en caso de TensorFlow el backend que es completamente en C++. Entonces yo le había dicho anteriormente, si se dan cuenta acá, tanto NumPy como Pandas no son solamente Python, pero tienen un montón de lenguajes y otro tipo de interacción. Que a pesar que ustedes puedan decir, ah, pero mira, es poco, 35%, es por lo general todo lo que hace el heavy lifting de todas las operaciones matemáticas de estos módulos. De la misma forma, TensorFlow y PyTorch, si pueden ver acá, incluso el numerito se aumenta mucho más. Si ven TensorFlow, como tiene todo lo que es el backend en C++, está 63% y PyTorch también tiene aproximadamente el 50%. Estos números igual los saqué hace, yo diría que un par de meses, o lo que puede que hayan cambiado con el tiempo, pero es para que se hagan una idea de que mucha gente utiliza estos módulos y se da cuenta y dice, no, 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 me gusta eso porque es solamente Python y no se dan cuenta de que por detrás hay toda una maquinaria en otro lenguaje. Entonces es bien importante eso. Yo personalmente creo de que Python, la mayoría del éxito que ha tenido Python en todos estos diferentes campos es justamente por la facilidad, en mi opinión, de poder mezclarlo con otros lenguajes de programación. Pero cuando yo hablo de Python, es posible que a muchas personas les cause como extrañeza y digan como, pero Python, ¿qué es Python? Entonces por acá, si se dan cuenta, hay 6 terminales que están mostrando el mismo código sencillo de Python. Hay un import, una función add y un valor final. Entonces, lo más probable es de que ustedes piensen, ah, mira, es Python todo lo que están por todos estos lados. Pero, si se dan cuenta, hay un par de diferencias un poco sutiles. Si se dan cuenta, esta terminal del medio arriba tiene 4 símbolos mayor. Esta de acá abajo a la izquierda tiene 5 y el resto tiene 3. Entonces, si ustedes pudieran elegir cuál de estas es Python, quizás por el tema de la simbología de la terminal del REPL, podrían decir, ah, mira, uno de estos de acá. Y efectivamente, si se dan cuenta, acá lo que estoy mostrando son diferentes implementaciones de Python. Porque Python, cuando a veces también nos referimos a Python, estamos hablando de la definición del lenguaje, que tiene una cierta gramática y una cierta forma de utilizar. Acá tengo MicroPython, que es un fork bastante limpio, sin tantas built-in modules que tiene Python para enfocado a microcontroladores. Está PyPy, que es una definición del lenguaje Python escrita en Python, que algunas personas podrían pensar, eso es una locura o una estupidez, eso va a ser mucho más lento. Para la sorpresa de muchas personas, PyPy es por lo general más rápido que Python. Jython, que es una implementación un poco antigua, basada en Java. Rust Python, si están familiarizados con lo que es Rust, también es una implementación de Rust. Piston, que es una nueva que implementaron en .NET, un par de personas, bueno, en realidad una persona mayoritariamente. Y el último era solamente el Python que todo el mundo conoce, que es lo que puedes descargar de tu gestor de paquetes o de python.org. Entonces mucha gente se impresiona de que, si bien es cierto, siempre decimos de que Python es open source, de que el código de Python está disponible para cualquier persona. Ustedes si se van a esta URL,
github.com/python CPython, todo el código está ahí. Entonces yo perfectamente puedo construir mi propio intérprete agregando mis propias modificaciones o lo que yo quiera. O sea, ustedes mañana podrían hacer un fork y el equipo de Boston, por ejemplo, y llamarle Boston Python al intérprete y agregar nuevas funcionalidades encima. Lo principal, obviamente como estaba esto en Git, hacer un clone. Luego si entran al directorio y hacen un configure, o sea, la gente que tiene familiaridad con Unix es probable de que sepa más o menos de cómo se configuran ese tipo de, de programas. Y luego un make normal y ya pueden tener el Python, el último que esté en la rama main de Python, con sus modificaciones si es que quisieran. Entonces, ¿qué hay dentro de CPython? Entonces, si nos lanzamos dentro de lo que es CPython, aquí tengo yo el repositorio. Primero que todo, para personas que tengan experiencias con lenguajes como C o C++ o otro lenguaje, se van a dar cuenta de que eh, la configuración es bastante, no quiero decir negativamente antigua, pero es bastante como no tan moderna, porque todavía depende mucho de lo que es un archivo de configure y que luego va a generar un makefile que ustedes pueden ejecutar make. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, quizás ustedes también en diferentes discusiones o plataformas han escuchado de otros tipos de build systems que están siendo utilizados en otros proyectos mucho más grandes. Por ejemplo, como Bazel, también para utilizar la configuración, también he escuchado quizás de CMake, o incluso que ya muchos proyectos, dentro de ellos, por ejemplo, Qt, ha reemplazado todo lo que es Make con Ninja, que es una nueva aplicación, obviamente, que suple un poco ese tipo de configuración. Entonces, han habido muchos intentos de cambiar esta infraestructura, pero la gente no lo hace principalmente por la típica frase de que si funciona, pues no lo tocamos y lo dejamos ahí. Dentro es bastante sencillo. Yo les recomiendo, si a ustedes les interesa realmente meterse en este mundo, de que puedan mirar dentro de estos otros directorios. Hay algunos que, si se dan cuenta, son bastante sencillos de entender. Por ejemplo, la documentación, la gramática del lenguaje, si eso es algo suyo que desde 3.10 recuerden de que cambió, que ahora es un peg parser con un par de otro tipo de adiciones encima. Todo lo que son los headers de la biblioteca live, que son todas las cosas basadas en C. Están algunos módulos y objetos. La definición, por ejemplo, de, si no me equivoco, de cómo funciona una lista en Python. Está aquí en el list object. Entonces ustedes perfectamente pueden ir acá y decir, ah, mira, ¿cómo funciona el método append? Y aquí se dan cuenta de que está el método append, que lo que hace es llamar a otra función. Y ahí hay una serie de, de niveles de abstracción que ustedes van a tener que navegar un poquito y empiezan a ver cosas un poco más interesantes. Por ejemplo, si se dan cuenta que también aquí realmente está el módulo append o cómo se definen los módulos, ustedes se dan cuenta que acá hay solamente una estructura basada en C que tiene este tipo de macro que está definido en el header de este list object, si no me equivoco. Por ejemplo, si yo veo list object, se encuentra hasta acá definido en include. Y aquí está todo el header con toda la información que nosotros vamos a estar utilizando. También hay un aspecto que se llama el clinic, que es un código que es un poquito más autogenerado, donde está la documentación de cada módulo. Si se dan cuenta, están utilizados listas. También saben lo que es append, que tiene la documentación de append an object to the end of the list, que es la misma documentación que ustedes tienen cuando escriben, por ejemplo, help append. Se dan cuenta, el mismo string que nosotros tenemos acá, append object to the end of the list, es justamente lo que nosotros estamos encontrando acá. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer interesantes, que se pueden modificar y que a veces la gente piensa que es algo totalmente difícil, pero no es tanto. O sea, ya ustedes se dan cuenta de que el texto para cambiar la documentación de un módulo en runtime es así de sencillo, cambiar literalmente ese string. Pero como ya les dije, nos metimos a este código y nos dimos cuenta de que habían bastantes cosas relacionadas a C. Entonces, asumiendo de que no todas las personas acá están familiarizadas con lo que es C, un pequeño slide que muestra un poco de parentesco entre ambos lenguajes para que pueda servir como un poco de ejemplo y clarificación de algunos conceptos.
Entonces, comentario bastante sencillo. Si bien utilizamos una almohadilla en Python, en C puede ser double slash o puede ser slash star. El tema de import también funciona de una manera similar, solo que en C se utiliza algo que se llama include y la notación es un poco distinto. Definición de funciones. Tenemos que declarar el tipo de retorno, los tipos de los argumentos. Y si utilizamos este tipo de manejo de programas en Python de main, solamente para aparecernos un poquito más a C, podemos perfectamente presentarlo de esta manera, de que ustedes podrían tener un main, donde se declara tanto un string, int, float, y también pueden llamar a la función y hacer un print. Si bien es cierto, esto no es recomendable porque es bastante antiguo en Python y por favor, siempre utilizar f-strings cuando puedan. Lo puse solamente para hacer el símil de este tipo de notación que venía también similar del printf, que en Python puede utilizarse como print. Entonces ustedes, si no tienen tanta familiaridad con C, podrían decirme, ¡buah, qué complicado es esto! Imposible estar escribiendo código así. Pero no tanto, porque si se dan cuenta, con toda la revolución que ha tomado en los últimos mm, años, todo lo que es typing en Python, con módulos tan famosos como antes, bueno, mencionábamos lo que era Fast API, justamente hay muchos programas y módulos en Python de que están sacando mucho provecho de lo que es el static typing, por lo menos de poder presentar los tipos. Entonces, si le agregamos anotaciones a esto, aún en un extremo, igual el código no es tan complejo. Si se dan cuenta, tenemos que estar poniendo también los tipos en diferentes lugares, el retorno y todo. Con lo que escribirse, si ya están escribiendo código como el de Python que está al lado de izquierdo, no es algo tan lejano. Por supuesto, esto es algo muy sencillo, hay muchas particularidades de Python, pero por lo menos les sirve de consuelo de que no es algo tan extraño de poder realizar. Cuando estábamos mirando el código vimos mucho el tema de, habían asteriscos por todos lados y los punteros, si queremos disminuir esto a algo muy pequeñito, cuando nosotros declaramos una función así en C, estamos asignando este valor X a la variable, que es similar a lo que hacen en Python, y todo lo que son punteros en casos que no tengan familiaridad, está apuntando a la dirección de memoria, que no es lo mismo, pero podría ser similar a lo que ustedes obtienen con id, es una variable en Python, que les muestra el lugar de memoria. O sea, si ustedes no lo han hecho nunca el experimento, si tengo acá, digo 23, me está mostrando realmente la dirección de memoria donde vive esa variable. Entonces esa es la idea de los punteros en palabras muy simples. Pero como también mencionábamos en esta charla, el tema de lo que es C++, es importante intentar entender también el símil. Si no conocen C++, bueno, supongo que sí lo van a conocer, pero si no, es una extensión de C que se enfocó principalmente o inicialmente en proveer programación orientada a objetos y que ha ido evolucionando con el tiempo, con la evolución del estándar, que vamos a ver un par de ejemplos acá solamente para ejemplificar las similitudes que puede tener con Python. Entonces, un programa muy pequeñito, un print de Python, ¿cómo lo podríamos hacer en C++? Bueno, la forma más estándar es utilizar todo lo que es iostream, que es un módulo especial para poder tener I/O en C++, y poder imprimir un mensaje. Pero también ustedes, si ven C++, se van a encontrar con cosas muy complicadas como esta. Pero entonces, la única razón por la cual les pongo esto acá, que es justamente un compile time if en Python basado en metaprogramación, no se preocupen porque Python también tiene cosas extremadamente complejas, que de hecho hay un ejemplo más adelante, pero mucha gente piensa que C++ es así de complicado. Y ahora hay un par de ejemplos que les quiero mostrar decirle de que no son tan complejos. Desde un estándar no tan antiguo, pero un poco antiguo, solamente para referencia, actualmente tú puedes utilizar C++23 como uno de los estándares que está definitivo. Y no son todos los números, son está 11, 14, 17, 20 y 23. Introdujeron un par de cosas bien interesantes, que es algo que se llama auto. Auto lo que hace es permitir al compilador determinar el tipo de dato de esto. Si se dan cuenta, volvemos a tener como una idea de lo que es un lenguaje interpretado. No tenemos que especificar A será un entero, C será un string, sino que podemos utilizar auto perfectamente. Y de la misma forma podemos obtener el tipo de una variable con decltype. Y si se dan cuenta, si yo aquí, por ejemplo,
con este auto. El compilador dice, ah, mira, C va a ser un entero. Y yo digo, decal type C, va a decir, yo sé que el tipo de declaración, la declaración de tipo es int, así que E también será un entero que viene de la declaración de C. Ayuda un poco con el tema de interpretación. Los bucles, por ejemplo, si queremos hacer un for de una forma también muy antigua en C++, podemos hacerlo de la forma declarando obviamente un contador que va aumentando, pero hoy en día en C++ se puede hacer algo por este estilo, por ejemplo, donde tenemos un iterador. Incluso si queremos extenderlo un poquito más a lo que ya les comentaba del auto, podemos hacer un for de esta forma, que es muy similar, si ustedes se dan cuenta, a tener como un for i in v, sino que reemplazan el i, o sea, el in por dos puntos por color. Funciones lambda, que también son algo que han estado en C++ desde la versión 11. También no son tan complejas si ustedes tienen familiaridad con lo que son lambda functions en Python. Tienen un vector, dicen, bueno, comienza aquí, termina aquí, y lo que hago dentro captura el valor de x y recibo un argumento y calculo cierta cosa. Esto es bastante, como decía, antiguo, pero lo pongo solamente para ver las similitudes con Python. Y luego de C++ 20 en adelante, como le decía, hasta 2023, podemos hacer cosas bastante interesantes. Si se dan cuenta y miran este código, yo creo que sinceramente ustedes pueden ver la similitud que es de, mira, que esta cosa rara de view ints con lo que es el típico range de 0 a 5. Bueno, obviamente recuerden que el 0 es opcional, pero solamente para el ejemplo. Entonces no es algo escondido ni nada por el estilo de que los últimos estándares de C++ están siendo bastante inspirados en otros lenguajes, sobre todo en Python, por la simpleza de escribir algunas cosas. Entonces se quiere llegar como a una simpleza similar a de Python. No digo que sea 100% la inspiración, pero hay influencia, 100%. Entonces una función normal, por ejemplo, la más típica de Python, de si han hecho alguna entrevista o en cualquier curso de programación, que les van a decir que esta es la solución en realidad como más sencilla para poder revertir y verificar si es que algo es un palíndromo. También se puede hacer de esta forma, ¿no? Con un join and un reverse. Y la razón por la cual lo escribo de esa forma es para mostrarle de que también, de la misma forma, con estas nuevas cosas que están en C++, se puede hacer algo bastante similar. Si se dan cuenta, tengo acá, utilizo el operador equal de dos rangos de nuestra palabra y el reverso de esa misma palabra. Y esto va a retornar si que son palíndromos o no. Entonces, no hay tantas diferencias con respecto a eso. Y ustedes antes quizás se asustaron un poco con lo que fue ese metaprogramming de templates en C++, pero este es un par de códigos que siempre muestro en toda mi charla casi. Que Python también puede ser complicado. O sea, muchas veces decimos, no, Python sabemos todo de memoria, ¿no? Pero, por ejemplo, este código es Python. Es código Python, es código válido Python. Y es bastante interesante porque es algo que se llama el Quine. Se los dejo ahí de tarea para que lo puedan probar en sus terminales, pero es código Python y no tiene ningún problema. O de la misma forma, si yo les presento un código y tengo una condición, un if, y está calculando, por ejemplo, eso, también es código Python y es código válido. Entonces también puede ser complicado. Si se dan cuenta, acá estamos haciendo operaciones de bit, estamos haciendo un bit flip de un número negativo n y estamos comparando eso con un número. Entonces son operaciones que se ven complicadas, que uno podría decir que otro lenguaje, pero es código válido en Python. Pero bueno, después van a poder ver esos slides y quizás copiarlo en sus terminales y probarlo. Entonces, volvamos entonces a todo lo que estábamos hablando del core de Python. Dentro de todas estas archivos, hay el archivo más importante, principalmente porque es el runtime, es el ceval. Este archivo ha cambiado mucho en las últimas versiones. Antes solía ser literalmente un for infinito, que podríamos verlo como un while true. Era literalmente un for infinito. Pero en las últimas versiones esto se fue cambiando bastante. Entonces yo, porque sé un par de cositas de que buscar acá. Por ejemplo, si yo quiero buscar no, ¿cómo se llamaba? Claro, aquí están los otros que están los cambiados. Voy a ver si es que alcanzo, si es que no me lo movieron de funciones. Acá están casi todas las funciones. Si se dan cuenta, hay muchas declaraciones acá que tienen cierta, a ver si podemos encontrar alguno más conocido.
más abajo. Estoy en el 80%. Ay, mira, ya no los puedo encontrar. Pero hay ciertas, acá sigue viendo un loop central, que justo aquí está. Justo viene viendo un loop central, si se dan cuenta, de que es literalmente el intérprete de Python es un while true, que está ejecutándose siempre, 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 y está solamente poniendo atención a todo lo que es los procesos que van a estar ejecutándose. Entonces nosotros deberíamos, me llama la atención porque como estoy en main, se me ocurrió revisarlo, actualizarlo justo ahora, ¿verdad que lo cambiaron? Vamos a poner binary. Mira, aquí están todos los que yo les quería mostrar. Que lo movieron, si no me equivoco, a bytecodes. Ah, no, aquí, en target. Specialize. Este código es completamente nuevo. Por eso no lo podía encontrar antes. Entonces, yo le estaba diciendo de binary. eh, Vamos a mirar un poquito más abajo. Ay, mira, que no lo puedo encontrar. Vamos a mirar con pop. Que sé que por lo menos debería estar funcionando. Case pop, add pop. ¿Es código de lista que buscas? Lo estoy buscando, es que hace poco, bueno, es que no sé si esto también da para otra charla, pero ahora con 3.11 y 3.12 se hizo un cambio completamente de todo lo que es el bytecode de Python. No sé si tienen familiaridad con lo que es el bytecode de Python, pero por ejemplo, si ustedes tienen, yo tengo una función, por ejemplo, f, que recibe dos valores y retorna la suma de f. Este es el bytecode de esta función. Entonces, la máquina virtual de Python tiene lo que hace un load fast de la otra variable, un binary add y cosas así. Entonces, lo que estaba buscando yo era la definición del binary add. Pero la razón por la cual no la puedo encontrar es porque ahora hay una nueva, se dan cuenta que es solamente documentación, hay una nueva forma de que lo que hace es deducir si es que es una operación binaria de dos enteros y lo transforma, si no me equivoco, en algo que era como int add o algo así, no me puedo acordar. Pero bueno, pero era solamente para mostrarles que este loop infinito de Python siempre está mirando y ve este bytecode que había mostrado anteriormente. Bueno, se me fue ya, por aquí. Y dice, ah, mira, hay un load fast, tengo que hacer esto. Hay un binary add, tengo que hacer esto. Entonces, la implementación es bastante sencilla en ese sentido porque uno se podría imaginar algo distinto, pero no, es solamente un loop que está mirando cuál es la siguiente llamada de la virtual machine en ese caso. Entonces, esta es la parte de, si no me equivoco, antigua. Patricio tiene una pregunta, dice, ¿cuál es tu comando RG? Ah, es un comando que se llama rip grep. Es una implementación de grep, que no es de GNU, sino que está escrita en Rust. Órale. Sí, pero está disponible en casi todas las distribuciones, así que seguro lo puedes probar. Si se dan cuenta, yo busco binary up. De hecho, mira, acá puede que esté lo que yo les intentaba mostrar. Binary up. Justamente está aquí lo que les quería mostrar. Era el add end. Esto es lo que está en el bucle infinito que se ejecuta. Y si se dan cuenta, el procedimiento para sumar dos enteros es, voy a obtener el valor que está en el stack, el otro valor que está en el stack, voy a declarar una suma, voy a hacer la suma con una cierta función de API y voy a agregar esto luego al stack para que tú lo puedas hacer un dispatch y tú lo puedas obtener. De la misma forma que hay un binary subscription, binary slice, store slice, binary subscription, todos estos targets están para ver qué tipo de llamada a la máquina virtual de Python están ejecutando. Entonces aquí tengo uno que puse que es una versión de seguro un poquito más antigua, pero se pueden dar cuenta de que obtiene, porque obviamente Python funciona a base de un stack, va sacando o relacionando con cosas y se va ejecutando. Entonces se dieron cuenta de que durante todo el código que miraba, había muchas cosas que dice PyObject por todos lados. Bueno, ¿qué es esto que se llama PyObject? Es la estructura de datos principal de toda la implementación de Python como lo conocemos. Si ustedes buscan la definición, debería ser, por lo menos cuando yo hice estas slides,
algo similar a esto. Te podrían decir, pero mira qué sencillo, un struct podrían verlo como si fuera, no sé, en Python podría ser una data class o incluso un diccionario, no sé. Y tiene una cierta observación sobre el head para poder decir cuándo comienza obviamente todo esto. Un size que es el ref count, que es, si ustedes no saben, que Python funciona obviamente con conteo de referencias. Entonces, si hay una variable que está siendo utilizada, tiene cierta referencia y cuando las referencias se acaban, el objeto muere, que es la forma de poder manejar todo esto. Entonces, un ejemplo típico de esto podría ser... Así ese objeto es como lista. exacto, mira, por ejemplo, mira. Si yo veo, por ejemplo, esta lista, y si hoy siempre me olvido del nombre del es gets ref. Mira, puede ser algo de muy flojo. For if f, get ref count. Mira, sys tiene una. Entonces ustedes saben que tienen ahí un L, ¿cierto? Entonces ustedes saben también muy bien que cuando yo tengo una lista cualquiera y yo declaro otra lista y cometo el error de hacerlo de esa manera, ustedes saben que si ahora yo digo eh, modifico mi lista 2, también estoy modificando una lista inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuántas referencias tiene eso? Puedo utilizar git ref, ya se me olvidó, que ref count de L. Entonces, ¿cuántas referencias debería tener L? La mayoría de la gente a veces me dice 2 y tiene 4. ¿Por qué tiene 4? Porque hay otra referencia que también se agrega al momento de estar utilizándola en esta forma y la función misma genera una referencia, porque ustedes saben en Python cuando yo paso un argumento se copia y se queda dentro, así que hay más referencias. Pero bueno, era solamente para demostrarles que en realidad ustedes tienen formas de poder sacar ese tipo de información y les dejo de tarea de por qué eso dice que la referencia es 229 y no 1 con un número entero cualquiera. Eso ya para otra charla. Entonces, volvemos al PyObject. Si se dan cuenta, es una estructura que adentro tiene una estructura. Entonces, la primera vez que miré esto dije, ah, mira, qué fácil. Pero fui a mirar lo que estaba dentro de esta estructura. Y la idea no es que lean, pero todo esto está dentro de esa estructura. Y se scrollea, ¿eh? Entonces, puede ser bastante como alguno que se puede asustar, pero no tienen que aprenderse obviamente todo. Lo principal del PyObject, creo que a mí la analogía que me funcionó es como si fuera una caja grande. Si a ustedes les doy una caja, ustedes pueden llenarla con lo que ustedes necesitan. O sea, si van a cambiarse de casa, pueden poner ropa. Si es que quieren llevar, no sé, alguna comida a una fiesta, pueden poner comida. Ustedes llenan la caja como ustedes quieran. Y el PyObject funciona de la misma manera. Entonces yo puedo tener un objeto cualquiera, yo sé que tengo una API determinada para poder utilizar todos los objetos que tengan una cualidad numérica. Eso quiere decir que hay ciertos elementos de la cajita que si yo lo lleno, puedo tener acceso a esta API que me va a decir, ah, mira, el objeto que tú tienes dentro se está comportando como un número, entonces puedo hacer una verificación, agregar dos elementos y de la misma forma que hago esto, si ustedes están trabajando con un módulo que implementa ciertos elementos de esta cajita, por ejemplo, el acceso mediante índices, el tema de un largo y cosas por el estilo, yo sé que mi objeto puede ser una secuencia, lo que va a habilitar que ustedes puedan utilizar desde C API que mira de que, mira, ¿es esto una secuencia o no? Puedo obtener un ítem de esta manera, por ejemplo, si fuera una lista o si fuera un string o cualquier cosa que fuera una secuencia. Entonces se van habilitando muchos módulos, muchas API que ustedes pueden utilizar con eso, con lo que realmente no es tan difícil. Entonces, el ejemplo más sencillo, que obviamente no es lo que nos une acá hoy, ¿no? De crear un módulo en pasos bastante sencillos. Toda esta API que Python ofrece, de hecho ustedes si se van acá en docspython.org, se dan cuenta que una de las secciones que tiene la documentación es el C API, y yo le había dicho, por ejemplo, ahora lo de las secuencias, por ejemplo. Sequence Protocol, y aquí ustedes tienen, mira, todas estas son parte de la API. Yo puedo verificar, sacar el tamaño y cosas. Entonces, tengo ya una API bastante completa en C que me permite a mí poder implementar cosas
para ser compatibles con Python. Entonces, los módulos, los tres simples pasos que les decía, es, si tenemos un ejemplo, un archivo en C, muy sencillo. Lo primero es agregar obviamente el header de Python y ver dónde está esto incluido. Debería estar en el sistema, o si tienen ustedes activado un entorno virtual, debería tomarlo sin ningún problema porque están todos los paths configurados. Y luego vienen un par de cosas que les pueden parecer un poco raras, pero no se preocupen. Primero, define una función de la misma forma que vimos antes. Hay un par de cosas que no tienen que preocuparse, por ejemplo, de static, no se preocupen de eso. Sabemos que todo era un PyObject star, así que lo declaramos de esa misma manera. Recibimos ciertos argumentos y una referencia al mismo módulo. Generamos un string de la forma que lo generamos con nuestro primer ejemplo y estamos diciendo, hey, construyamos este es un código para decir string en base a este char star, que es una variable de acá. Tenemos la función. Podemos definir, obviamente, documentación para este módulo. De la misma manera, generamos un string que diga bla, 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 bla. Luego tenemos que definir una estructura definida ya por Python que es necesaria, que es de tipo PyMethodDef, que recibe un conjunto de información. Si se dan cuenta, por cada set de información tengo que agregar ciertos parámetros. Por ejemplo, para todos los métodos de este nuevo módulo que estamos creando, tengo que crear el nombre con el cual se va a llamar, la función que se va a ejecutar. Si se dan cuenta, simple hola está acá arriba. No recibe argumentos, entonces hay un par de macros que te dicen no recibe argumentos y la documentación de eso. Y al final se agrega un centinela que es solamente una manera de decirle a C, hey, aquí se acaba todo. Luego de esa definición de los métodos, puedo definir mi módulo. Entonces mi módulo va a decir, hey, mi módulo va a incluir esto, que es lo que ya habíamos visto en el PyObject, se va a llamar simple, no se preocupen con la documentación y eso, y va a utilizar esas ciertas funciones. Entonces, hasta el momento lo que estamos viendo es de que estamos creando un módulo que se llama simple, que tiene todas estas funciones, que solamente sería hola, y para finalizar decimos, hey, hay que hacer un PyInit del módulo y creamos el módulo en C. Este código que se ve acá es muy probable que si no tienen familiaridad con C, digan, qué complicado, cómo voy a aprender todo esto de memoria. Es literalmente boilerplate code. O sea, es algo que ustedes pueden copiar, pegar y reemplazar. No tienen que ni siquiera preocuparse de saberse todo esto de memoria. Entonces, ¿cómo podemos mirar ese código? Yo lo tenía, espero que me funcione acá. Simple, el mismo código. Si se dan cuenta, ningún cambio determinado. Pero hay otros archivos acá que tengo que también explicar. Entonces, necesitamos, si es que estamos utilizando una forma un poco más moderna de generar módulos en Python, es decir, para que ustedes puedan crear su módulo y publicarlo y convertirse en el siguiente módulo de moda de Python. Tienen que crear un setup PY. En este caso vamos a utilizar setup tools, algo muy sencillo. Les vamos a decir que esto es un módulo que haga el setup, que es un módulo de extensión y que va a estar basado en este archivo C. Esto es una lista porque obviamente si es que yo utilizo otro archivo C y en adelante, tengo que definirlos todos por el estilo. Muy sencillo. También boilerplate code, no tienen que aquí saberse en la memoria, sino que es copiar y pegar dependiendo del nombre de su módulo y el archivo que tenga la implementación. Y si es que aún no saben sobre lo que es el PyProject de TOML, una nueva forma de declarar obviamente el backend para la generación y construcción de paquetes. También esto es literalmente copiado de la documentación. Esta es como la configuración más básica de esto. Es solamente para decir a nuevas herramientas que se están desarrollando, hey, esta es la manera que se está utilizando. Vamos a construir este módulo utilizando Setup Tools, pero lo declaramos en este nuevo archivo que es un TOML. Y no menos importante, como estamos utilizando una forma más moderna, no tenemos que ejecutar nada a mano con comandos raros de Python, setup, py, que quizás ustedes han visto esto en algunos tutoriales, install y todo el tema, sino que hay módulos importantes como lo que es build, que automáticamente genera todo eso. Creo que debería tenerlo instalado, pero si se dan cuenta acá son los mismos archivos que estaba mostrando. Entonces yo perfectamente podría hacer build, si es que no tengo build, claro, install build, que es externo de momento. Y ahora voy a de nuevo ejecutar PyNGen
build. Entonces, este comando es muy interesante porque genera un nuevo entorno virtual, incluso a pesar de que yo tengo uno, ve toda mi estructura de datos, genera todo eso y si se dan cuenta, automáticamente genera el Python wheel. Entonces yo, si tuviera una funcionalidad determinada, perfectamente ahora me voy a PyPI, lo subo y ya tengo mi proyecto llamado Simple. No hay ningún problema con ello. Entonces el objetivo de mi módulo Simple es de que yo quiero tener código de esta manera. Import Simple y hacer un print de Simple Totola. Creo que lo tengo instalado. Mira, ya lo tienen. ¿Por qué? Porque hola, sabíamos que nosotros en la implementación que hicimos de Simple tenía hola Boston como string. Entonces este es un módulo que nosotros acabamos de crear con la extensión en C solamente para generar todo eso. Y todo, como les decía, la mayoría es boilerplate code, así que no hay que ni siquiera pensar tanto. La documentación es bastante interesante. De hecho, espero no. Si nosotros nos vamos a docs Python y ponemos extending, espero no se decepcionen mucho, pero si yo me voy a extending C, es literalmente el programa que acabamos de hacer, solo que ellos utilizan una función un poco más compleja que se llama spam. Es muy completa la documentación. Está definido cada cosita que les decía. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había un -1 que dice, mira, es el tamaño, por el estado del módulo, el intérprete, y tienen literalmente toda la información necesaria para poder aprender esto. Y obviamente, como estamos hablando en español, recuerden de que siempre que pudimos traducir toda la documentación al español, así que la documentación también está en español y pueden generar algo similar. Tenemos una Em, pregunta de la sí, audiencia, que si en PyCharm habrá soporte para facilitar la creación del boilerplate. yo creo que, bueno, el boilerplate de Python sí, pero lo de C no lo creo, porque como PyCharm está solamente enfocado a Python, tendría que ser un IDE más enfocado a multiprograma, por ejemplo, quizás utilizar Visual Studio Code o alguna otra que sea más genérica y que puedas instalar compatibilidades con C o C++. Pero con lo de C, yo pienso que, o sea, de Python yo creo que sí. Sí, Bueno, tengo otra sí. pregunta. Ah, ¿Qué es la ventaja de usar C y C++ para crear estos módulos Ahí ah, vamos. Eso contra... viene Ok. ahora. Eso viene exactamente ahora. Entonces ya les decía que tenemos la documentación traducida. Si en caso que quieran sumarse al equipo, recuerden, siempre estamos en busca de más personas, por lo que pueden llegar por esa página y unirse. Si se dan cuenta que hay una ñ muy bonita que está escrita por los nombres de todas las personas. Y esa era la sección publicidad de la charla. Ya les comentaba que la documentación es bastante interesante. Entonces, ¿por qué tengo que aprenderme todo esto? ¿Por qué esto podría ser interesante? Y acá es un experimento que hice yo muy sencillo, que solamente lo hice por curiosidad, em, que es el Fast Glob. Ustedes tienen, quizás conocen el módulo glob de Python, que permite para listar la cantidad de cosas que están dentro de un directorio, ¿no? Si no me equivoco, si yo tengo Python glob, import glob, creo que es, print glob, ay, nunca me acuerdo la cantidad de paréntesis, o sea, de stars. Lista todos los archivos, ¿no? De la misma forma que está esto, ustedes saben de que si utilizan versiones un poquito más nuevas, está Pathlib, que viene a arreglarlo todo. Entonces ustedes perfectamente podrían hacer from pathlib, import path, y hacer algo similar como en path love, creo que es doble. Si no, no funcionará. Ah, pues sí. Pero el start solamente me está mostrando, creo que los directores. Pero bueno, misma idea, pero viene con. Ahí está, sí, solamente con uno. Pero con un montón de beneficios, sobre todo para lo que es el manejo de path en Windows, en Linux, en Mac, sin ningún tanto problema. Que a veces en Glove uno tiene que, si uno tiene escrito, por ejemplo, Glove, no sé, setup, algo, eso ya no va a funcionar, por ejemplo, en Windows, que les va a pedir que sea el backslash o cosas por el estilo. Todo eso lo resuelve Pathlive. Entonces, otra cosa interesante de esto fue de que Glob tenía un performance muy malo y el Pathlive Glove, creo que si no me equivoco, era un poquito mejor. Entonces yo pensé, en C++ hay
Uy, mira, aquí tenía la... En C++ hay acceso al file system y hay iteradores de directorio, que es justamente lo que está haciendo esto, como el módulo de la Standard Library File System, que hay un Directory Iterator. Ya les comenté lo del glove, que era el Unix Style Path Name, y debería, sí. Entonces yo dije, ¿qué pasa si yo genero un módulo muy sencillo que solamente tenga esa información del glove, pero escrito en C++? Entonces acá tengo un ejemplo. No se preocupen que espero no asustarles, pero mira, vamos a mirar brevemente el setup. Si se dan cuenta, antes teníamos todo en simple. Acá solamente cambié el nombre, quiero hacer más. Esto no es necesario, si es que ya tienen definido ustedes un compilador en el sistema, pero lo dejé compilado, comentado. Me voy a FastGlove y olvídense de esta función de momento. Quiero que se enfoquen en este resto de cosas. Exactamente lo mismo que habíamos puesto antes, ¿se acuerdan? La documentación, la definición del módulo, de la función. En este caso hay argumentos, definición del módulo y la iniciación. Entonces, esta nueva función, en comparación a la de hola, lo único que hace es esta función que automáticamente me transforma los argumentos en diferentes tipos de datos. Yo voy a generar una nueva lista de Python y si alguien puso la opción recursive, voy a utilizar File System Recursive Directory Iterator. Si es que no se puso recursive, voy a utilizar el File System Directory Iterator, que es lo que le acabo de mostrar en la documentación. Y por cada elemento que obtenga, voy a agregarlo a mi lista. Muy ineficiente. O sea, ya les digo ya que hacer esto con listas desde C incluso es poco eficiente, pero aún así quería hacer la prueba. Entonces, ¿qué pasó? Hice un pequeño benchmark. Tengo un directorio que tiene 172.000, perdón, 172.000 directorios y archivos son 2 millones aproximadamente. Utilicé Glob sin recursividad, obviamente mostrármelo al principio, 001, con recursividad 4 segundos. Pathlib Glove 041, 1. En ese caso se dan cuenta que es mejor por el tema del recursivo. Y mi implementación de Fast Glove totalmente ilusa o sin optimización se demora 0,33. O sea, se dan cuenta la cantidad de speed up que estamos consiguiendo, de algo tan sencillo que quizás no utilizamos todos los días, pero es algo que estaba disponible. Y dije, mira, alguien quizás realmente sí está trabajando con eso y perfectamente podría beneficiarse de eso. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior, ¿por qué me tendría que molestar en escribir cosas en C o en C++? Bueno, la respuesta es porque hay muchas tareas que dependiendo del caso de uso de diferentes personas, es posible que la implementación sencilla, como esto, que de hecho nunca lo subí obviamente a PyPI ni nada, que pueden mejorar completamente esto. Estoy casi seguro de que más de alguno de ustedes, por ejemplo, les puede haber pasado de que están iterando, no sé, un data frame que es muy, muy grande o un directorio con muchos archivos de test que puede que obtengan beneficios utilizando algo pequeño. De nuevo, o sea, como esto es algo tan sencillo, tan puntual, es más probable que no encuentren un beneficio directo ahora, pero de la misma forma que esto se hizo de esta manera, ustedes pueden encontrar otro tipo de funcionalidades en las cuales ustedes mismos pueden desarrollar un módulo así de sencillo y pueden encontrar quizá un improvement y quién sabe, quizá escribir el nuevo NumPy o el nuevo Pandas o algo que genere totalmente. Se dan cuenta, esa es una de las motivaciones que tuvieron estos módulos como Polars, por ejemplo, que intenta hacer como un Pandas más avanzado, más rápido. O incluso todo lo que estaba haciendo Pandas, no sé si han probado Pandas 2.0, bueno, 2.0 o 1.0, que ahora se cambiaron a un backend de PyArrow en vez de utilizar NumPy en muchas cosas, justamente porque intentan buscar optimizaciones en cómo manejan los datos y intentar ahorrarse un poquito de cosas. Entonces, la herramienta ya la tienen, ahora es solamente de ustedes que depende de que puedan generar quizás el siguiente módulo que sea más interesante. Entonces, de nuevo, este boilerplate code, que incluso ahí me habían hecho la pregunta si tenía que escribirlo todo ustedes. Pues la respuesta, aparte de que se puede generar fácilmente copiando, la respuesta es no. Hay muchos binding generators que existen hoy en día que les ayudan a decir, este es mi código en C, genera un módulo en Python, por favor. Y aquí tienen una lista de todos los que yo por lo menos he interactuado y he utilizado. Tienen algunas variaciones. En verde yo tengo puesto en el cual, por ejemplo, yo actualmente trabajo, que es uno que estamos desarrollando en The Cute Company, que es el que genera
el módulo PySide 6 para la interfase gráfica. Tiene inspiración en Boost Python y Swig, pero es mucho más rápido y mucho más eficiente. Y todos estos, y ahí ustedes pueden elegir el que más les guste, pueden probarlos luego, les van a ayudar a decir, este es mi código en C, expónelo por favor a Python. Y no tienen que escribir nada de lo anterior. Obviamente ellos funcionan con otro tipo de archivos, por ejemplo, en el caso del Shiboken, de lo que trabajo yo, tienen que generar un archivo con un XML que diga, estos son los módulos, perdón, estas son las funciones, estos son los tipos de datos, genera todo automáticamente. Y todo se genera automáticamente. Y hay otras herramientas que son, en mi opinión, muy interesantes, tanto el CFFI como esta que se llama CPP-YY. Parece una broma, como está escrito, pero a mí me gusta mucho. No sé si tienen familiaridad con Clang, pero está basado en Clang, en una herramienta que se llama Cling. No es broma, ¿eh? Que hayan cambiado los vocales. ¿Y qué les permite esto? Y les permite en runtime poder hacer abstracciones de código en C++ y poder generar ustedes sus propias clases en Python. Entonces ustedes pueden pasar el código C++ como string y ir de inmediato generando este tipo de cosas. Obviamente hay un pros y contras relacionados al copiado de datos, de cómo se almacena esto, de que por qué tengo que definirlo cada vez que ejecuta el código, etcétera, etcétera. Pero me parece una manera súper interesante de hacer todo esto mucho más interactivo que como ya lo habíamos mostrado. Como les decía, ahí tienen ustedes la tablita. Les recomiendo que puedan echarle un vistazo a varias de ellos y pueden quizá elegir uno de ellos si es que no quieren escribir todo a mano, obviamente. Entonces, ahora, ¿qué queda? Principalmente es perder el miedo a poder explorar todo lo que son otros lenguajes. Python, como está escrito, el estándar de Python escrito en C. C es uno de los mejores pegamentos para cualquier otro programa. Lo pueden combinar con, bueno, con casi todo. Siempre pueden exponer cosas por ahí y por allá. Así que si quieren ponerse más innovativos con eso, innovadores con eso, perdón, pueden intentar mezclar cualquier otro tipo de lenguaje de programación. También es súper interesante, si es que utilizan Windows, es posible de que la compilación de este módulo no sea tan sencillo, tengan que tener en Visual Studio Code, o sea, perdón, MSSVC, el compilador de Windows en el path y todo bien configurado. Hay muchos generadores automáticos que realmente hacen la vida muy sencilla, con lo que realmente siento yo que hoy, en el 2023, solamente se necesitan ideas para poder mejorar cosas de Python o crear el siguiente módulo que sea interesante. Y obviamente encontrar la motivación y el caso de uso para que puedan generar su super módulo en Python y convertirse en la siguiente estrella de Python. Solamente un mensaje, como quizás también José les debe hablar muchas veces, tenemos esta comunidad en caso que quieran unirse, tenemos ahí un canal especializado para hablar de core y extensiones en caso que tengan preguntas, y si no hay un montón de otros canales y actividades que se desarrollan a nivel semanal. Ahí pueden encontrar la invitación a Discord. A pesar de que hay un canal en Telegram, les recomiendo en Discord que tiene más actividad respecto a diferentes temas. Y eso sería por mi parte. No sé si hay más preguntas ahora, José, o si la gente se anima a preguntar alguna otra cosita. Muchas gracias a Cristian, muy interesante. Un comentario que esto está súper bien para acceder hardware cuando el único driver está en C. También. Ok, ¿hay preguntas? Quizá, Cristian, hacerte una pregunta bien general, si es ¿Mm? posible. Lo que pasa es que, al menos con lo que estaba comentando anteriormente respecto a programar un microcontrolador, estoy ¿Mm? como evaluando posibilidades de utilizar código para aplicaciones tipo data science, por ejemplo, entrar a ¿Mm? una red neuronal o algo en tiempo real con un microcontrolador. Pero estoy bien en la partida, quizá algunas personas se van más de esto, pero los pasos, yo lo que uso al menos ahora es hacerlo todo offline, tomo código pandas o lo uso en Torch, genero mi dataset, pero eso después tratar de llevarlo a un microcontrolador con un poco estas prácticas. ¿Tú podrías dar una recomendación general de cómo enfrentarse a eso antes de, Sí, sí, algo que podrías recomendar? sí, mira, principalmente ahí es importante, por ejemplo, tú decías es entrenamiento en el microcontrolador, o estás hablando Sí. ya de la evaluación del modelo.
¿Entrenamiento? En este caso. Ya, con el entrenamiento a veces es un poquito más complicado porque si te das cuenta los microcontroladores no puedes ejecutar el Vanilla Python, ¿no? El Python que tiene todo, sino que tienes que ejecutar o MicroPython y CircuitPython. Entonces, al generar extensiones acá tendrías que ver de seguro la manera en la cual se generan extensiones de MicroPython es mucho más restrictiva para hacer eso. Porque MicroPython, por ejemplo, que es una de las más estándar, bueno, si no la más estándar para ejecutar en microcontroladores, le hicieron uy, no me sale la palabra, un stripping de toda la biblioteca de estándar de Python, entonces se quedaron muy pocas cositas. Yo estoy casi seguro que el Setup Tools creo que ni siquiera está completo en MicroPython. Entonces no es tan sencillo poder exponer ese tipo de API. Tendrías que mirar, por ejemplo, efectivamente si es que la gente de MicroPython tiene una manera de generar extensiones en C, porque puede ser que la historia varíe un poquito. Pero si es que tú lo que, no, por ejemplo, lo que tiene ahora igual en realidad es buscar una manera de poder hacer el entrenamiento de todas maneras ahí, puedes mirar, si no me equivoco, bueno, seguro TensorFlow Lite es algo que tú conoces, pero creo que principalmente funciona para la evaluación de modelos. Y tú dijiste que estaba usando Torch. Y lo otro, que es bastante interesante ahora, que podría ser, bueno, considerando la actualidad, el futuro, es algo que se llama TinyML. No sé si te suena. No. Bueno, justamente es enfocar todo estos procesos de Machine Learning a hardware de bajo desempeño. Y de hecho, aprovecho de hacer spam de la EuroPython, perdón, de la EuroPython, de la PyCon, se me confunden los continentes. No sé si va a tener la oportunidad de participar, Miguel, pero si no, ahí también luego sube las charlas y si no, también hay tickets online. Hay una charla aquí que de TinyML. Entonces, ya hay personas que están mirando en realidad que esto es lo como que se viene, que si bien es cierto, nos va a poder entrenar un modelo gigantesco, ahí ¿sabes? Lo último, lo que esté ganando en todos estos sitios de Data Challenges, pero perfectamente que va a poder tener alguna forma de poder hacer un entrenamiento, aunque sea pequeñito o más limitado, o incluso hacer retroalimentación a un modelo ya y que pueda ir mejorándolo un poquito. Pero es algo Reactivo. algo que se podría también mirar, todo lo que está en ML. Gracias. Y de todas formas, igual, Miguel, o sea, mándame algún mensajito o algo así, a ver si te puedo ayudar con algo y cosas así, porque conozco a la persona obviamente que da esta charla, así que nos podemos poner en contacto con eso. Gracias. Patricio. Sí, felicidades, Cristian. Muy padre la presentación. Gracias. Muy interesante. Una pregunta. Entre las opciones que hay para hablar de Python hacia C, no sé si, ¿cómo ves la que se llama C-Types, que es un módulo de la librería estándar? También una buena opción. A mí la razón por la cual no me gusta tanto es porque C-Types, si no me equivoco, tiene una manera de... Tú puedes, por ejemplo, en Windows cargar DLLs directamente, a veces declarando un cierto tipo, y son más extensiones. Entonces, al final, lo que con C-Types, si no me equivoco, también lo puedes interactuar con alguno de estos, no quiero decir compiladores, pero como transpiladores, que mejoran un poquitito el performance de algunas cosas, pero no lo veo como una solución para traer nueva funcionalidad, sino que C-Types yo lo considero más como algo de, este código tengo que está funcionando, quiero mejorarlo un poquito más. Así yo veo por lo menos el uso principal de lo que es C-Types. Ok, gracias. No. Y también hablando de compiladores, también hay un par de cosas interesantes. Si ustedes utilizan lo que es anotaciones, el módulo typing en general, deben conocer MyPy, que es el estándar en realidad. También hay un proyecto que, si bien es cierto, no es subjetivo, que se llama MyPyC, que lo que busca es justamente, que si no me equivoco, compilar el código anotado. Que si, bueno, si alguien ahí se anima, quizás a hacer otra charla en Python Boston, pero también es súper interesante. Que es realmente una compilación del código. Y otra cosa que no sé si a ustedes les pasa en su comunidad es de que mucha gente llega y dice, hola, tengo un código, ¿cómo puedo generar un ejecutable en Windows? Pregunta típica en todos lados. Y mucha gente recomienda PyInstaller o Py2Exe y cosas así, que no son compiladores, propiamente tal.
sino que lo único que hacen es empaquetar todo serializado y cada vez que tú lo ejecutas lo deserializan, lo ejecutan y lo vuelven a borrar. Pero hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Nuitka, que es realmente un compilador de Python. O sea, la gente de Nuitka lo que hace es leer tu código Python, muy basado en la idea de C-types que tú preguntabas, Patricio, y genera este código que yo mostré ahora de extensiones, pero de forma automatizada. Entonces tú estás haciendo un transpiling de tu código en Python a una extensión de Python escrita en C, y luego se compila ese programa en C. Te lo dejo ahí por si en caso que quieras echarle un ojo y mirar más o menos de qué va el tema, pero es bastante sencillo, bastante interesante y quizás yo lo veo como una mejora totalmente a lo que es C-Types. ¿Otras preguntas? Y si no hay preguntas, no se preocupen, me pueden encontrar por ahí, siempre en Twitter, Mastodon o el mismo Discord en caso que se quieran unir, si sea algo que les interese. Siempre estoy por ahí en caso que tengan alguna otra pregunta o que quieran probar alguno de estos módulos y tengan algún problema y quizás podemos resolverlo juntos. Muchas gracias, Cristian. Yo solo un comentario, no preguntes cuántas herramientas, cuántas posibilidades, qué bárbaro. Es maravilloso, Sí, hay muchas abrumador. cosas para hacer de todo, sí. Sí. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente.